Después de haber escuchado las palabras llenas de esperanza y guía de nuestro amado arzobispo y el saludo inspirador de los miembros de nuestro presidium, llevamos en nuestros corazones el fervor y la caridad para avanzar en nuestra jornada. Cada palabra compartida ha sido un reflejo del amor y compromiso que cada uno de ellos tiene, no solo con nuestra arquidiócesis, sino con cada uno de nosotros, los fieles, que caminamos juntos en esta senda de fe. Ahora es momento de adentrarnos en nuestra asamblea, disponiéndonos para atender mejor el vasto horizonte que el Plan Diocesano de Pastoral 2024-2033 nos presenta. Un camino que, con la ayuda de Dios, nos llevará hacia una renovación espiritual y misionera profunda. Antes de dar ese paso, agradecemos a nuestros distinguidos miembros del Presidium su presencia y les invitamos a tomar su lugar junto a la asamblea. Mientras se dirigen a sus asientos, brindémosle un cálido aplauso. Con el Presidium ahora unido a nosotros en la Asamblea, nos encontramos listos para adentrarnos en la contextualización del Plan Diocesano de Pastoral. Para guiarnos en este importante momento, tengo el honor de presentar a Monseñor Francisco Cano Chaboya, nuestro vicario general y moderador de la Curia Diocesana. Su profundo conocimiento y experiencia serán luz en nuestro camino hacia el entendimiento y la participación activa en este plan que hoy nos convoca. Monseñor Francisco, le invitamos a compartir con nosotros su sabiduría y visión. Gracias. Qué alegría estar todos reunidos, impulsados por el Espíritu. Pues iniciamos poniendo en contexto este plan diocesano de pastoral, preguntándonos qué es, cómo surgió, hacia dónde nos conduce, cuál es su objetivo. Vamos a irlo teniendo, poner en contexto el plan diocesano de pastoral. Lo primero que nos preguntamos, es ¿qué es un plan pastoral? Es el conjunto de criterios para lograr un objetivo siguiendo un método para determinar acciones, responsables, tiempos, recursos. Y el método que hemos seguido es el método prospectivo. Que se inicia precisamente con el modelo de situación, que es el punto de partida, es descubrir la realidad para determinar el problema fundamental. De ahí pasamos a lo que sería el modelo ideal, es el objetivo, el ideal que queremos alcanzar y que se expresa a través de la idea fuerza, que sería aquella realidad que queremos alcanzar y que nos debe impulsar y animar con todo entusiasmo para lograrlo. Por eso se llama así idea fuerza. Y lo hacemos a través de primero el modelo de diagnóstico que nos dice lo que debemos hacer, lo que nos falta para poder llegar a el punto de llegada, el modelo ideal. Y esto lo logramos a través del modelo operativo. ¿Cómo lograrlo? Sería el plan de pastoral. ¿Para quién es este plan? Decimos que es un plan diocesano de pastoral. Es para la diócesis de Tlalnepantla, que como hemos escuchado, hace 60 años se fundó. Es una iglesia no tan joven, que está entrando a la etapa de madurez y que precisamente nos toca a nosotros darle ese sentido, ese carácter, ese lineamiento fundamental que debe estructurar la vida cristiana de nuestro pueblo. Tuvo, como hemos escuchado también, un desarrollo muy grande y vertiginoso por ser un desarrollo industrial importante en los años 60.
Está formada por los fieles de los municipios de Tlalnepantla, Atizapán, Isidro Fabela, Naucalpan, Gilotzingo, Huixquilucan. Está dividida en 7 zonas pastorales que llevan el nombre del templo más antiguo o representativo de la región. La zona 1, Corpus Christi, en donde está la catedral, con 4 decanatos y 39 parroquias. La zona 2, San Bartolomé Apóstol, 4 decanatos, 35 parroquias. La zona 3, San Felipe de Jesús, solamente 2 decanatos y 18 parroquias. La zona 4, San Francisco de Asís, 4 decanatos, 31 parroquias. Zona 5, San Andrés Apóstol, 3 decanatos, 23 parroquias. La zona 6, San Antonio de Padua, 3 decanatos, 27 parroquias. Y la zona 7, Nuestra Señora de los Remedios, 4 decanatos, 30 parroquias, para tener un total de 7 zonas pastorales, 24 decanatos y 203 parroquias. Esto nos hace ver cómo está organizada nuestra diócesis. Vamos a hablar entonces ahora de cómo es nuestra diócesis. Se habla de un programa, un plan pastoral. Es el objetivo, es la perspectiva, es el enfoque que nosotros le vamos a dar. ¿Qué pastoral debemos realizar? Y por eso partimos del contorno. Es el medio ambiente en el que nosotros nos encontramos y que estamos viviendo. Es una diócesis de México de las de mayor densidad de población, 10 veces mayor que el promedio nacional. Es una diócesis de las más pequeñas territorialmente, 678 kilómetros cuadrados, cuando el promedio nacional de las diócesis es de 25,000 kilómetros cuadrados. De las más pobladas, teniendo 2.400.000 habitantes, cuando el promedio es de 1.750.000. Mayoritariamente es una población urbana que puede tomarse como límite la autopista Chamapa-Lechería, en donde la zona rural es la que está al oeste y la urbana hacia el este. Y en torno a esta vía es donde están surgiendo actualmente, ya han surgido últimamente, centros poblacionales muy importantes. La proporción territorial es 30% territorio urbano con el 90% de la población y el 70% es rural con el 10% restante de la población. La composición y distribución de la población lo encontramos: el 3% son asentamientos irregulares y pobreza extrema, el 7% es sector campesino, el rural, el 40% es de autoempleo, comercio informal, pequeños comerciantes, empresas familiares, oficios, donde el sueldo promedio es de 6.575. El 35% serían profesionistas, empleados, pequeños y medianos empresarios. Un 10% son profesionistas de nivel ejecutivo, medianos empresarios. Y un 5% de clase pudiente, que son los grandes empresarios y los altos ejecutivos y directivos de empresas. ¿Qué sectores importantes tenemos entonces? Pues ciertamente el industrial y el comercio, comprendido por obreros, profesionistas, comerciantes y empresarios. Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla entre los 10 municipios económicamente más fuertes. La edad promedio es de 27 a 33 años. Verdadera esperanza, es donde hay madurez, donde ya se tienen firmes algunos pasos, pero que se está viendo al futuro y saber aportar lo mejor que cada uno tiene. El sector educativo, que con 46% ha cubierto la educación básica, simplemente un 25% más llega a una educación media superior y un 25% más a la superior. El familiar, con gravísimos problemas. Somos el segundo lugar en violencia familiar.
el 20% de la población consume drogas. 1 de cada 5 habitantes de nuestro territorio diocesano. ¿Por qué entonces un plan diocesano de pastoral? El punto de vista pastoral es la perspectiva, les decía, desde la que se analiza y se destina el plan. El punto de inicio es el problema fundamental. ¿Cuál fue este problema fundamental? Lo acabamos también de escuchar. La inconsciencia de las repercusiones del cambio de época en la vida y misión de nuestra Iglesia, los modos inadecuados de transmitir el Evangelio y la falta de conversión pastoral nos han mostrado ser incapaces de suscitar y mantener un verdadero encuentro con Jesucristo en todas las etapas del ser humano. Dentro de este problema vemos una causa: la inconsciencia de las repercusiones del cambio de época en la vida y misión de nuestra Iglesia. Se ha pasado de una civilización cristiana en que se vivía por tradición y costumbres, sin fundamento ni formación, simplemente se decía, así debe de ser, así se ha hecho siempre, por eso lo debemos seguir conservando, siempre conservar lo que ya se tenía. Se ha pasado de una civilización cristiana sin fundamentos, nada más por costumbres, a una cultura crítica, individualista, intrascendente, donde solamente importo yo, aquí y ahora, y se toma una postura crítica hacia la Iglesia, que se le califica de retrógrada, impositiva e hipócrita. El problema entonces, si esa es la causa, el problema es que modos inadecuados de transmitir el Evangelio, simplemente se ha conservado lo que se tenía, una pastoral de conservación. La misión de la Iglesia era mantener esa cultura de cumplimiento de tradiciones y costumbres. ¿Qué efecto produce? La falta de evangelización. Incapaces de suscitar y mantener un verdadero encuentro con Jesucristo. Falta de procesos de vida cristiana en todas las etapas del ser humano. Ahora vamos a ver el entorno internamente a la Iglesia. Primero, el número de católicos. Se piensa que la gran mayoría de la población es católica porque está bautizada, pero en realidad no es cristiana ni vive como tal. En las zonas urbanas, del 5 al 10% asiste a misa dominical y es lo mínimo, es lo que se cumple y nada más. Y de ellos, solamente el 10% tiene algún compromiso apostólico, es decir, pertenecen a alguna comunidad, grupo, asociación y participan en alguna pastoral de la Iglesia. Pongamos rápidamente así como un ejemplo. Más o menos la población promedio para una parroquia en nuestra diócesis es de 10,000 habitantes, 10,000 bautizados. De esos, entre el 5 y el 10%, son 10,000 habitantes, entre 500 y 1,000 son los que asisten a misa los domingos. Y dentro de ellos, solamente de 50 a 100 están en alguna labor pastoral dentro de las parroquias. ¿Qué es lo que sacamos de conclusión? Nuestra diócesis es tierra de misión, con el grave inconveniente que los fieles no aceptan ninguna propuesta de formación y vida cristiana porque se consideran ya buenos cristianos, porque rezan en la mañana, rezan en la noche, alguna vez van a misa, etcétera. Vamos a ver qué perfiles de vivencia y prácticas religiosas tenemos. Están un gran sector, que son los separados de la Iglesia por escándalo o decepción. Son quienes generalizan a todos los miembros de la Iglesia experiencias de faltas de atención y escucha que han sufrido de algún miembro de la Iglesia en algún momento sensible de su vida. También hay, pues claro, escándalos que se han sufrido, pero lo más común, la Iglesia está cerrada, el sacerdote nunca está, me atienden mal cuando voy a la oficina parroquial, me dicen en una iglesia una cosa y en la otra me piden otras, no hay coherencia y el padre no da muy buen testimonio.
Terrible para nosotros, padres, terrible para nosotros. Compromiso que debemos asumir y deber ser ejemplares en nuestro ministerio. Representamos y hacemos presente a Cristo en nuestras parroquias y es para servirlos con toda autenticidad y honestidad. Hay otros que son de piedad popular no formada. Está basada esta religiosidad en superstición y magia. Por eso es comparable y compartida con otras ofertas: ojos de venado, pulseras rojas, las limpias, los detentes, medallas de San Benito, agua exorcizada o San Ignacio, la bendición de la palma del Domingo de Ramos, el cirio encendido del cirio pascual, las semillas, cuernos de abundancia, sábilas, monedas, bendición de monederos, etcétera. Donde se tiene ese sentido mágico, las cosas tienen poder y hay que tenerlas. Otras que son de comercio con Dios: te doy para que me des. Lo importante es llegar al precio, por eso hay que buscar las prácticas piadosas que ofrecen mayores ventajas y mayor eficacia. Devociones, ayunos, sacrificios, mandas, rezos, oraciones y ventajas por su difusión. Hay que multiplicar tantas hojas de esta oración y en 5 días, 8 días se te cumple tu deseo, ¿verdad? En fin, y así vemos misas gregorianas que se cuantifica la salvación. Podemos incluir aquí también los viernes primeros, en fin, muchas otras cosas que se viven así, simplemente como pagos para obtener ya una promesa, un servicio. ¿Cuántas veces se pone por encima del valor inmenso de la misa ciertas devociones, aún que pueden ser muy santas, pero no hay nada más grande que la misa y vivir cristianamente? A veces se dice, lo que Dios no puede, San Judita sí. Cosas terribles, cosas terribles. Otras que son de cumplimiento: son fieles sencillos que fueron educados en el cumplimiento de los preceptos cristianos y los viven sinceramente y no conocen más. Es campo fértil para la evangelización y crecimiento de la vida cristiana. Son muchos de nuestros cristianos que participan dominicalmente, pero no les estamos ofreciendo los medios adecuados para crecer y madurar en su unión con Dios y dar testimonio, empezando en su hogar y hacia toda la sociedad. Es el campo donde debemos nosotros partir y que sea apoyo para lanzarnos a cambiar nuestra sociedad. Vienen los miembros de grupos. Son los cristianos formados en colegios y universidades de filiación católica o pertenecen a algún movimiento o asociación de tipo religioso. Es frecuente que tengan una visión de iglesia reducida a su grupo o movimiento. Y también, curiosamente, el otro extremo, tener una visión universal, bien informados de lo que dice el Papa y las noticias de la iglesia en el mundo, pero desconectados de la diócesis y de su parroquia, con compromiso únicamente con su grupo, pero no fuera de él, o concentrados nada más en su grupo, o teniendo esa idea de la iglesia universal, pero la iglesia concreta, su iglesia particular, su parroquia, su diócesis, desconocida y se mantiene al margen de ella. Fieles de vivencia individual, son quienes no solo cumplen, fieles que no solo cumplen con los preceptos, sino que hacen más. No se conforman con lo mínimo, pero lo viven de una manera individualista que cae fácil e inconscientemente en orgullo y soberbia. Van a misa diariamente, pero tienen poca o nula vinculación con su parroquia, buscan iglesias amplias, bonitas, que les queden de camino, que den servicio completo, la misa, confesiones, bendiciones a toda hora. Tienen prácticas piadosas diarias o periódicas, incluso las listan llenando todo su día. Formados en parroquias, movimientos o asociaciones, son fieles buenos, sencillos, comprometidos, que tienen trato personal y comunión de vida con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vivido en la iglesia, en el ámbito parroquial y diocesano. Son la mayoría de los agentes de pastoral en nuestra parroquia, base fundamental sobre la que nos debemos apoyar para llevar adelante este plan diocesano de pastoral. Esa fue nuestra realidad.
tanto en el contorno como en el entorno. Y ahora pasamos a la idea fuerza, que nos marca lo que deberemos hacer. ¿Para qué? ¿Para qué se hace un plan? Para hacer lo que se debe ser, es decir, lograr nuestra identidad como iglesia y hacer lo que se debe, nuestra misión, y que se expresa con la idea fuerza. ¿Cuál es? Nosotros, la iglesia de Tlalnepantla, siendo una con Jesucristo, mediante nuestro compromiso con el reino de la vida, damos testimonio de la fe en Jesús de Nazaret. Vamos desglosando esto. Lo primero, la identidad. Ser lo que se debe ser. Nosotros, la iglesia de Tlalnepantla, debemos ser la iglesia de Cristo. Iglesia significa convocación, asamblea, congregación de personas en torno a Cristo. Debe ser la iglesia de Cristo, unidas por Él y en Él. ¿Qué palabras equivalentes habría? La de cuerpo de Cristo. Sabemos que en la Sagrada Escritura el hombre no tiene cuerpo, es su dimensión que lo hace presente, es a través de la cual se conoce, se relaciona, se comunica, es lo que lo hace ser y estar en el mundo. Palabra equivalente, sacramento de Cristo, signo visible, concreto de la presencia y del amor de Cristo en el mundo que actualiza, hace real, eficaz su salvación. Pueblo de Dios, la comunión de vida de Dios con el hombre, es su origen y su destino. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. No una relación individualista y única y exclusivamente personal. Ese como pueblo, y más podríamos decir, como familia de Dios. Perdón. Así podemos resumir la identidad. El cristiano está unido a Cristo y constituye la iglesia, comunidad de los bautizados, discípulos de Jesús, para tener su vida. ¿Cuál es su misión? Continuar su misión, la misión de Cristo, de implantar el reino de la vida, siendo sacramento y cuerpo de Cristo, ser con Él y en Él, profeta, sacerdote y pastor. Para continuar su misión de enseñar, santificar y unir en la caridad. Ahí se movió la diapositiva. Unir en la caridad. Cada una de estas misiones, de estas funciones, tiene su dimensión. La pastoral profética, que implica vivir lo que creemos. La misión de santificar es la pastoral litúrgica, celebrar lo que creemos. Sepamos que santo es la característica propia y exclusiva de Dios. Santificación podríamos traducirlo perfectamente como divinización. Debemos divinizarnos y divinizar a los demás a través de la liturgia, tener esa comunión de vida auténtica con Dios y así vivir su vida en nuestra vida, celebrar lo que creemos. Después, unir en la caridad, que sería la pastoral social, que es compartir lo que somos y vivimos. Viene el proceso. En cada dimensión se debe verificar un proceso en 3 etapas a saber. Primero es el encuentro, donde escuchamos la llamada de Jesús y nos convertimos. Es decir, a veces hablamos de conversión como si fuera nada más un cambio. Conversión es hacer converger todo nuestro ser hacia Jesús, toda nuestra vida dirigida hacia Jesús. Y eso se logra a través de la evangelización. El discipulado, se pasa entonces al discipulado, que es seguimiento y formación. Se tiene la mirada puesta en Jesús y se forma para ser como Él, descubriendo los carismas que tiene y cómo desarrollarlos. Y se pasa al apostolado. Que es la comunión y testimonio a través de los ministerios. Es así como tenemos este proceso que nos marca lo que la iglesia es y debemos ser. Estamos en una realidad histórica hermosa para nosotros. Veo mucha gente joven y qué bueno, algunos ya mayores, que vimos crecer
esta diócesis, la vimos nacer y hemos crecido y vivido con nuestra diócesis. Y hemos visto cómo ha florecido y cómo ha crecido, pero también cómo se ha estancado. Estamos pues recordando ahora que el Señor nos estaba haciendo el recorrido por las diferentes etapas de nuestra diócesis. Simplemente recordemos cómo el periférico era una vía de ida y vuelta, un solo carril de ida, un solo carril de regreso, solo en satélite se hacía con laterales. Cómo los cerros se fueron poblando porque estaban sin habitaciones, sin casas. Cómo se fueron llenando todos los terrenos. Cómo fueron surgiendo las iglesias y en tan poco tiempo, con el empuje, con el dinamismo de las nuevas familias que se estaban formando y que estaban habitando esta región. Verdaderos apóstoles de Cristo que bajo un árbol empezaban a celebrar y con todo el esfuerzo de la comunidad iban construyendo las iglesias. Fuimos viendo cómo fue desarrollándose la iglesia en estos años, en tiempos del señor Pérez Gil. Él decía: si hay un movimiento en la iglesia, lo tenemos en Tlalnepantla, y sus dirigentes seguramente son de aquí, porque había así muchísimos movimientos y sus dirigentes eran de nuestra diócesis. Somos herederos del trabajo apostólico de muchos hermanos, trabajo heroico, que nos toca ahora a nosotros continuar y con mucho entusiasmo. Estamos recibiendo esta línea de acción, este nuevo entusiasmo que nos imprime nuestro señor arzobispo para entonces pasar a una iglesia que tiene un encuentro profundo, total, vivencial con Jesucristo, que vamos descubriendo y debemos descubrir los carismas, la presencia dinámica del Espíritu Santo en la vida de cada uno, y así entonces lanzarnos con todo entusiasmo y vigor para compartir esa riqueza con los demás a través de ministerios bien organizados, que sean eficaces y que puedan llegar a todos los rincones de nuestra arquidiócesis. Este es el reto que se nos está planteando. Esta es la aventura a la que nos está invitando Jesús. Es algo grandioso. Cuando Jesús anuncia su pasión, uno de los anuncios de la pasión dice que va a ponerse en las manos de los hombres para que lo condenen. Ahora Él se pone en nuestras manos para que lo hagamos reinar y vivir en el corazón de todos nuestros hermanos. Ese es nuestro compromiso, esa es la confianza que Dios está poniendo en nosotros. Es ahora que nos está lanzando a través de nuestro señor arzobispo para poder realizar su sueño, su deseo, su anhelo de que en todos vaya reinando Él con toda grandeza y vigor y que se vaya expandiendo esta experiencia a todos nuestros hermanos. Se pone en nuestras manos, en nuestra vida, en nuestro corazón. Hagámoslo llegar a todos nuestros hermanos. Muchas gracias.